Buenos días, hermanos. Una vez más nos encontramos este domingo para compartir la palabra del Señor. Y no solo recordarles que estén orando porque seguimos en la construcción allá arriba en el edificio, y aunque todavía es incierto cuándo vamos a comenzar a congregarnos, luchamos porque ese tiempo, cuando llegue ese tiempo, nosotros podamos estar ya listos y preparados, porque allá arriba sí vamos a poder estar con una distancia adecuada. Bien, vamos a nuestro libro de Isaías. Abran ahí sus Biblias en el libro del profeta Isaías, y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que tiene bajo su control el tiempo. Tú tienes a cargo todo lo que dictaminan las autoridades, y Señor, sabemos que nos hemos de congregar en el momento en el que tú así lo decidas. Señor, te rogamos que sea pronto. Nos extrañamos la comunión, quisiéramos estar cerca unos a otros, y Padre, confiamos en que ese tiempo está bajo tu control. Te queremos agradecer por el mensaje que hoy nos trae el profeta Isaías. Gracias por lo que tú nos has dejado ahí, y te rogamos, Señor, que logremos aprender a través de lo que el profeta Isaías le daba al pueblo de Israel. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, hermanos, estamos en Isaías 42. Y hoy nos vamos a concentrar en los versículos 1 al 4. Recuerden que los mensajes que hemos estado viendo hablan de la seguridad que Dios da a su pueblo. Del capítulo 40, y vamos a decir que hasta el 48, el Señor está consolando al pueblo, enseñándoles que no deben de temer de ningún ejército de otra nación, y menos aún de alguno de los dioses de las otras naciones. Estos mensajes que el Señor está dando a conocer son de consuelo. El Señor quiere que Israel, ¿verdad?, sepa acerca de los planes que Dios tiene, y no solamente los planes que Dios tiene, sino el poder que Dios tiene para llevar a cabo esos planes, la sabiduría que Dios tiene para hacer que esos planes sean la mayor bendición para el pueblo de Israel. Al saber todo esto, el pueblo de Israel, ellos deberían de consolarse unos a otros, y entender que el conocer hacia dónde los dirigía Dios era tener una perspectiva clara, una perspectiva correcta de hacia dónde se tenían que dirigir. Su seguridad, ¿verdad?, se encuentra no solo en que Dios controla la historia de la humanidad, sino que controla cada detalle de la vida de cada persona, porque de esa manera logra controlar la historia de la humanidad. Cuando llegue su tiempo, el Señor va a restaurar la grandeza de Sión, ¿verdad?, de Jerusalén, recompensará a todos aquellos que confiaron en Él y transformará este mundo por completo. Dios sí puede crear un nuevo orden mundial. Los hombres no pueden. Dios sí lo va a hacer. ¿Cómo puede Dios transformar al mundo y sobre todo transformarlo para que Él pueda vivir junto con sus moradores? Para que todo esto se lleve a cabo, Dios va a enviar a un siervo. Un siervo, alguien que en su nombre actúe y trabaje para lograr cabalmente con todos los propósitos de Dios. El Señor no podría venir y presentarse con toda su grandeza a Dios Padre. ¿Por qué? Porque sabemos que a Dios nadie le ha visto y ha podido sobrevivir, ¿verdad? El control sobre la historia ya lo ha declarado de varias maneras. De hecho, tenemos varias profecías que ya hemos estado viendo, esas profecías acerca del Señor Jesucristo, ahí en Isaías 7, en Isaías 9, ¿verdad? También ha declarado lo que va a hacer con otros pueblos, como derrotar a Siria y enviar a Babilonia
a que tome cautivo a este pueblo. Aquí en el 41, capítulo 41, dice que él va a levantar a uno que venga del oriente o del norte. Sabemos, ¿verdad? Aunque el pasaje no lo declara ahí en el 41, sabemos que más adelante nos vamos a dar cuenta que ese a quien levante el Señor es Ciro, el rey persa. Aquí en el capítulo 42 nos da a conocer a un siervo que el Señor va a levantar, ¿verdad? El Señor va a enviar para que se logren cumplir todos sus planes y todos sus propósitos sobre la tierra. La primera parte del capítulo 42, en especial los 4 primeros versículos, corresponden a una serie que los estudiosos han denominado los 4 poemas del siervo Mesías, ¿verdad? Aquí se nos dice que el siervo va a llevar a cabo acciones específicas de bendición a todos los que entren en pacto con él. Vean nada más cómo dice el 42:6. Dice el 42:6, Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia, está hablando del siervo. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Lo primero que va a hacer es traer justicia, ¿verdad? Y esta justicia es asegurada por el Padre. Recuerden que Dios ha estado mostrando su diferencia con los ídolos, y Dios, a diferencia de un ídolo, él sí puede declarar lo que va a suceder en el futuro. Y todo eso que va a suceder en el futuro corresponde también a este siervo que va a llegar de parte de Dios para consolar al pueblo. Y lo que está diciendo aquí es que este siervo llevará a cabo la justicia que el pueblo de Dios anhela. Hay varios siervos aquí en lo que vamos a encontrar a partir de aquí del capítulo 40 en adelante. Hay varios siervos que nos pueden complicar un poquito el entendimiento de a qué siervo se está refiriendo. Este es uno de esos siervos, y en específico es el siervo Mesías. Hay 4 poemas del siervo Mesías. Uno corresponde aquí en el capítulo 42 del 1 al 4. Hay otro en el 49 del 1 al 9. Y también hay otro en donde primero presenta a la nación y luego tenemos a la presentación del siervo sufriente ahí en el capítulo 50 versículos 4 al 7. Y finalmente nos presenta al siervo sufriente. Este es el siervo Mesías, va a haber otros siervos. Nos presenta al siervo sufriente con lujo de detalle, capítulo 52 versículo 13 y hasta el 53 versículo 12. Veamos al siervo. Y tratemos primero de identificarlo solamente como el siervo. Evidentemente, nosotros tenemos el Nuevo Testamento para saber a quién se refiere. Pero recuerden que los que recibieron el primer mensaje, pues no entendían, solo sabían que era un siervo, no tenían el Nuevo Testamento, todavía no llegaba el Señor a la tierra, pero tenían que saber quién era este siervo precisamente para lograr identificar al Señor. Más adelante vamos nosotros a comprender que se habla de Cristo, pero pensemos como pensaron los judíos, en que ellos simple y sencillamente estaban conociendo que un siervo vendría. El pueblo de Israel está siendo consolado, acuérdense, desde el capítulo 40 y hasta el 48. Este mensaje, antes que buscar confundir al pueblo con los varios siervos, busca que el pueblo de Dios confíe más y más en Dios y sepa que llegará un momento en que todo cambiará. Este siervo dará principalmente justicia, cosa que el pueblo no ha tenido, y lo hemos visto a través de todos los capítulos de Isaías que ya hemos estudiado. Literalmente, los primeros 4 versículos del capítulo 42, Dios le dice al pueblo: ¿por qué te afliges si tu futuro está asegurado? Primero nos va a hablar de ese siervo, de las acciones que va a llevar ese siervo. En los versículos 5 al 9 nos va a decir por qué está asegurado que ese siervo va a llevar a cabo todo esto. Pero literalmente el Señor les está diciendo aquí al pueblo de Israel: ¿por qué te afliges? ¿Por qué tanta angustia?
si tienes tu futuro asegurado. Y vamos a ver cómo es que este siervo, que nosotros sabemos que va a ser Jesucristo, nos habla de que va a lograr hacer todo lo que el Padre tiene porque Él tiene el poder del Espíritu Santo. Y teniendo el poder del Espíritu Santo, se puede obedecer a Dios a cabalidad. Y esto es lo que nos va a marcar esta sección de Isaías. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 42 y vamos a concentrarnos en lo que son las acciones del siervo y posteriormente, la siguiente vez que nos veamos, vamos a ver de los versículos 5 al 9, en donde vamos nosotros a ver por qué es que el siervo logra todo esto y va a ser porque Dios está haciendo que esto se logre. Dice ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo, Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada ni apagará el pamilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. 4 versículos en donde vamos a ver cómo se nos describe este siervo y las acciones que va a llevar a cabo este siervo. Este es el siervo Mesías, ¿verdad? El siervo Salvador. Y noten, esta información que les está entregando el Señor aquí debía motivar a una adoración más profunda. Dios quiere que los que lo adoran vengan y lo adoren voluntariamente. El Señor no busca adoración religiosa. Dios quiere verdaderos adoradores, no adoradores fingidos o autoengañados. La información acerca del futuro no es simple adivinación, no es como dictarle su horóscopo. Dios quiere que entiendan que así como controla sus vidas y las de todo el mundo, también controla el futuro con lujo de detalles. Y ese futuro es lo mejor para los verdaderos adoradores. De ahí que la motivación a la adoración debe surgir en ellos. ¿Por qué? Porque están sabiendo cuál es su futuro. Futuro viviendo al lado del Mesías. Futuro cuando este siervo Mesías establezca su justicia sobre la tierra. Y fíjense bien en la parte práctica de todo esto. La idea de decirles cuáles son sus planes futuros significaría fortaleza para el presente. El saber cuál es el futuro hablaría de reconocimiento del pasado. Es decir, darse cuenta que lo que sucedió en el pasado también fue preparado por Dios Padre y que Dios lo preparó mucho tiempo atrás para que sucediera, y una vez que sucedió, sabemos que lo que sigue también está preparado por el Señor. Dios controla su futuro con lujo de detalles y ese futuro es lo mejor para los verdaderos adoradores, ¿verdad? El pasado ya fue controlado por el Creador y por lógica, pues lo que va a suceder en el futuro viene siendo una gran bendición para entender el presente, para no angustiarnos por el futuro. Nosotros, los que leemos ahora. Fíjense bien cómo inicia. Dice, he aquí mi siervo. Recuerden que esa presentación de aquí presten mucha atención. Es una presentación enfática. Y recuerden, dice aquí, he aquí mi siervo. En el Antiguo Testamento había muchos denominados siervos que funcionaron como instrumentos de Dios para complementar tareas específicas que el Señor les daba. Solo por mencionar algunos que han funcionado como siervos y que ellos mismos se han llamado siervos, podemos tener a Moisés ahí en Primera de Reyes 1:28. Al rey Ezequías, él también se reconoce como un siervo del Señor, ahí en segundo de Crónicas 32:16. Otros han funcionado como siervos del Señor, como instrumentos del Señor, aunque ellos mismos no se han reconocido como siervos, pero los vemos actuando en favor y llevando a cabo los planes que el Señor ha determinado.
Sansón, por ejemplo, él pensó que se estaba vengando de los filisteos, pero Dios tenía un plan específico con este juez, ¿verdad? Nabucodonosor, un rey pagano que él es llamado siervo del Señor, ahí en Jeremías 27:6, y que aunque él no se reconocía como un siervo del Señor, cumplieron pues con lo que Dios les daba, con lo que Dios les dio como tarea. Hayan estado conscientes de ello o no, ellos hacían todo lo que hacían para servir a Dios. Y esto es muy interesante, porque este siervo dice, he aquí mi siervo, este siervo es especial porque cumplirá todo a cabalidad. ¿Y por qué este siervo sí cumplirá con la voluntad de Dios? Fíjense cómo dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Esta es la presentación por medio de una declaración futura. Israel debió ser el siervo que bendijera a todas las familias de la tierra. Pero como fallaron, ahora Dios se asegura de que el nuevo siervo cumple exactamente lo que él quiere, dar bendición a todas las familias de la tierra. Le llamo nuevo porque está siendo dado a conocer aquí en Isaías. Este siervo depende total y completamente de Dios. Dios es quien lo sostiene. Dice, yo le sostendré. Su esfuerzo es soportado por la omnipotente mano de Dios. Continuemos en nuestro versículo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El hecho de que sea escogido de Jehová indica que no es un autopromovido. Si recuerdan, en el caso de Isaías, aunque el Señor tiene todo bajo su control, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías contesta de inmediato, heme aquí, Señor, envíame a mí. Él no es alguien que Dios haya preparado, sino alguien que Él eligió. Del mismo modo podemos pensar en el siervo que nos presentó en el 41:2, en donde dice, yo levantaré a uno del oriente o del norte. El Señor, ¿verdad?, en este caso ni lo levanta ni le pregunta a quién enviaré, sino que es un escogido. La elección es el hecho de que el Señor escoja a alguien de manera especial, habla de algo muy, muy cercana. Y por eso dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Para los que tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la revelación especial de Dios completa. Ellos, recuerden, tienen el libro del profeta Isaías, es el 9º profeta. Seguían acumulando libros porque vienen más profetas. A mí me gusta dividirlos en profetas preexílicos, exílicos y posexílicos porque me dan un poquito de mayor sentido de la cronología de lo que está pasando con ellos. Aquí Isaías es un profeta preexílico que les está dando a conocer ese futuro. No tienen el Nuevo Testamento para que por ejemplo, nosotros, los que lo tenemos, lo podamos identificar claramente con Cristo. El siervo caminará muy cerca del Señor y será alguien con el propósito de agradar al Padre. ¿Quiénes no pueden ser los siervos? Regresémonos, piensen, ellos no tienen el Nuevo Testamento. ¿Quiénes podrían ser el siervo en ese contexto? Bueno, Isaías es llamado siervo del Señor, pero él nunca estableció justicia sobre la tierra. Israel, el mismo pueblo, es llamado siervo del Señor, aquí desde el 41:8, pero en el 43:8 nos dice del mismo siervo que es ciego y sordo. Para cuando lleguemos al 65:9 de Isaías, nos va a decir que el siervo, la nación como siervo, recibe bendiciones. Entonces, Israel tampoco puede ser el siervo. De hecho, aquí en nuestro versículo 4 dice que este siervo no se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Sabemos que Israel se cansaba de obedecer y de repente volvió a obedecer y de repente se volvía a cansar. Otro que es llamado el siervo del Señor en el contexto es David, pero David, que fue llamado siervo en el 37-35, pues ya está pasado, ya es tiempo atrás que él fue llamado el siervo, y aun cuando David fue justo y recto,
en el tiempo que fue rey de Israel, no logró establecer justicia en la tierra. Ciro es otro que va a ser denominado siervo cuando lleguemos ahí a los versículos 44 al 47. Pero aun cuando él va a libertar del cautiverio a Israel, pues él solo servirá para reedificar la ciudad de Jerusalén, para reconstruir el templo que destruyeron los babilonios, pero él no va a establecer tampoco justicia sobre la tierra. La frase de en quien mi alma, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, pues lógicamente nos lleva a saber que es de Cristo de quien se habla para nosotros que tenemos el Nuevo Testamento. Recuerden que cuando él está en las aguas del Jordán siendo bautizado, se escucha desde el cielo la voz en donde dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Este primer poema del siervo nos dice que va a llevar a cabo justicia, ¿verdad? Nosotros podemos saber quién es el siervo que tiene estas características, pero ellos, ¿verdad?, tenían que conocer bien la palabra de Dios para poderlo identificar cuando él se presentara sobre la tierra. Por ejemplo, ¿verdad?, muchos de ellos no supieron identificar a Cristo precisamente por su falta de conocimiento profundo en lo que la palabra de Dios decía. El conocimiento que nosotros ahora tenemos de la Biblia está gobernado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero ellos pues tenían que seguir las indicaciones de los profetas, de los sacerdotes, de los reyes, y como los profetas, los sacerdotes y los reyes muchas veces se desviaron del camino, ellos pues no pudieron llegar al conocimiento claro. Un conocimiento superficial pues no nos va a llevar a una clara identificación del siervo. De hecho, un conocimiento superficial tampoco nos llevaría a una verdadera práctica de lo que la Biblia enseña. Un conocimiento superficial me llevaría a una práctica superficial. Y esto es evidente porque el mismo Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dense cuenta, esto es algo muy importante. El discernimiento espiritual se logra a través de ese poder que nos da el Espíritu Santo. Ellos no tenían al Espíritu Santo, como ya lo dije, tenían profetas, sacerdotes, reyes. Nosotros ahora tenemos la Biblia, tenemos pastores y maestros que nos llevan ese conocimiento mejor. Dios tiene contentamiento en este siervo porque tiene un verdadero discernimiento espiritual, logra obedecer perfectamente. ¿Y cómo les he dado este poder para obedecer? Regresemos a nuestro versículo en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y fíjense bien en la frase que sigue. He puesto sobre él mi espíritu. El Espíritu de Dios ha morado en los profetas. Recuerden que la forma en la que habitaba a los creyentes del Antiguo Testamento era muy diferente a la forma en la que habita ahora a los creyentes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hacía habitaciones temporales para que la persona que fuera habitada por el Espíritu cumpliera con un plan, con un propósito específico, y era suficiente el Espíritu para que cumpliera con esa tarea. Por ejemplo, tenemos al profeta Ezequiel, uno de los más grandes profetas, de los que más escribió. En Ezequiel 2:2 dice ahí que después de que le hacen su llamado, dice: el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies. Esto fue lo que permitió que Ezequiel, el profeta, pudiera obedecer la palabra de Dios de una manera muy especial. Recordarán la obediencia de Ezequiel, muy interesante. Primero el Señor le dice: cómete este libro, literal se lo come, no es una visión, se lo come. Después le dice: vas a quedarte mudo, no vas a poder hablar nada. Y después el Señor le dice: 390 días vas a estar recostado sobre tu lado izquierdo. Y luego le dice 40 sobre tu lado derecho. Vas a cocer tu alimento al fuego de estiércol, ¿verdad? Es decir, iba a agarrar estiércol y lo iba a echar a la leña
para cocinar sus alimentos, algo muy desagradable. Incluso el Señor le dice, tu esposa va a morir y no vas a llorar, porque eso va a ser una muestra a Israel de que le va a llegar el sufrimiento y se va a tener que aguantar como tú te aguantas. Estoy parafraseando el suceso, ¿sí? La obediencia que va a tener este siervo dice que va a ser perfecta porque él ha puesto sobre él su espíritu. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. A David le dijo Samuel que una vez que lo ungió, entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. David enfrentó muchos problemas como rey, como hombre, y fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue perfecto, recordemos su suceso con Betsabé, pero sí se mantuvo, vamos a decir, en un mayor grado de obediencia. Del futuro descendiente de Isaí, que es otra manera de denominar a este siervo, que va a ser Jesucristo, dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová, ahí en Isaías 11:2. Sabemos que este siervo es Jesucristo, que es el mismo del 11:2. El Espíritu de Dios provee el poder para la obediencia. No hay pretexto para el siervo. El siervo va a ser perfecto y no se cansará hasta que establezca la justicia sobre la tierra. Nosotros tenemos también ese poder del Espíritu Santo. No seremos perfectos, pero tiene que dominar la obediencia en nuestros cuerpos, ¿verdad? Tiene que dominar la obediencia en nuestras mentes. Y si esto es así, los tropiezos se van reduciendo. Nunca se eliminarán, pero se van a reducir. La justicia, ¿verdad?, es la característica especial de este siervo. El hecho de que él traiga justicia es algo maravilloso. Vean cómo nos dice ahí en nuestro versículo 1. Él traerá justicia a las naciones. Esta es su tarea principal. Y vean por qué es su tarea principal. Dice ahí que él traerá justicia a las naciones. Y vean cómo concluye el 3. Por medio de la verdad traerá la justicia. Y vean cómo dice a la mitad del 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Dios quiere levantar el ánimo de su pueblo. Dios quiere motivarlos. Los está consolando. Miren, ustedes son bienaventurados por tener hambre y sed de justicia, porque van a ser saciados. Mi siervo, a quien yo sostendré, a quien voy a poner mi espíritu sobre él, a quien va a venir y no se va a cansar y no se va a desmayar, hasta que establezca la justicia. Este es el siervo. Y vean cómo esto corresponde con las promesas mesiánicas aquí mismo en Isaías, ya se los había mencionado. Si ustedes van a Isaías 9:7, en donde es una de las profecías acerca del Señor Jesucristo, verán lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 6, Isaías 9:6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice ahí, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Vamos a otra. Ahí en Isaías 11, versículos 3 y 4. Isaías 11, versículos 3 y 4. Dice ahí en el versículo 3, Isaías 11, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es otra profecía mesiánica. Y muy interesante esto, porque Dios Padre es el que tiene la característica de juzgar de la manera perfecta. Y este siervo
ostenta las mismas características que puede tener el Dios Padre, de tal manera que aquí vamos entendiendo cómo funciona la Trinidad. Vean el Salmo 72. Salmo 72, vamos a leerlo, Salmo 72, porque este nos habla de lo que es la justicia de Dios Padre. Salmo 72, y vean ustedes desde el versículo 1. Dice Salmo 72, versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación, ¿verdad? Dice aquí que él juzgará al pueblo, ¿verdad? Está hablando del rey, pero el Señor dice en este salmo, ¿verdad? Se pide que le dé la sabiduría al rey Salomón, para que el rey Salomón pueda juzgar, ¿verdad?, al pueblo con justicia y traiga esa justicia a los afligidos que están ahí, ¿verdad? A salvar al menesteroso, aplastar al opresor. Eso es lo que está pidiendo el Salmo, que el Señor, Dios Padre, le dé al rey Salomón para que esto se lleve a cabo, para que su justicia sea vista sobre la tierra. Vamos a otro pasaje, vamos a Romanos en el Nuevo Testamento, en donde el apóstol Pablo nos habla de una verdad acerca de Jesucristo. Dice ahí en Romanos 10, versículo 4, Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Se dan cuenta? Justicia es la característica principal de este siervo. Dios es el que hace justicia, como vemos en el Salmo. Pero también aquí en Romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces este siervo es Jesucristo, este siervo va a traer esa justicia anhelada. Esa justicia es el distintivo de su presencia, lo cual todavía no ha sucedido. Recuerden que Jesucristo intentó llevar muchísimos actos de justicia, los logró, muchos de ellos, pero su misma muerte pues fue presentada como una injusticia, aun cuando era el plan de Dios para que así sucediera. Esta justicia que va a establecer y que no va a desmayar ni se va a cansar hasta que le establezca, nos habla de ese tiempo milenial. Hoy el mundo entero tiene hambre y sed de justicia. Y si no lo creen, vean el noticiero, ¿verdad? El de hoy, el de mañana. Y van a ver cómo lo que más hace falta es justicia. Este siervo viene no solamente a consolar al pueblo de Israel en el momento en el que estaba sufriendo, sino viene a consolar a toda la humanidad, a todos aquellos que en él crean. ¿Cómo va a establecer su justicia? Vamos al versículo 2, ahí en Isaías 42, y vamos a su versículo 2. Dice ahí, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. 3 frases negativas en el 2 y 2 frases negativas en el 3 que expresan cómo va a ser el establecimiento de su justicia. No va a haber actividades violentas o agresivas, no lo hará por la fuerza. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Los reyes emitían leyes y decretos en las calles. Lo hacían públicamente, ¿verdad? Para que la gente supiera que si no se apegaba a ello, entonces iba a tener consecuencias realmente muy serias, ¿verdad? Entonces, aquí este siervo no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles, no emitirá demandas opresivas. En su lugar, él será paciente, humilde, se mantendrá firmes con los que se opongan, pero nos habla nuevamente de lo que va a suceder en el milenio. Recuerden que al milenio no se va a colar ningún falso creyente. Él establecerá su justicia sin que logren oponerse a su bondad.
sin que logren oponerse a su misericordia, a su amor. Los que estén bajo su mando comprenderán su amor, su benevolencia, sabrán que actúa para su bien. Y fíjense, hoy Dios Padre está actuando para nuestro bien. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros reconocerlo? La idea es que en ese momento, cuando este siervo ya se manifieste de manera plena y total, todo mundo va a entender que lo que él diga, que lo que él haga, que lo que él pida, va a ser para nuestro bien. Dice aquí nuestro versículo 3, los otros dos negativos: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. La primera parte del 3. La caña cascada ha sido interpretada como Egipto de acuerdo al 36.6. Si quieren, vamos a verlo. Isaías 36, versículo 6, dice aquí, Isaías 36.6: he aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían, ¿verdad? A esto era lo que le decían la caña cascada, ¿verdad? Literalmente, si se apoyaban en una caña, les iba a traspasar la mano. Entonces, la caña cascada podría ser Egipto. El pabilo que humeare, ese también identificado con Babilonia. Vamos al 43, versículo 17. Isaías 43, versículo 17. Dice ahí en Isaías 43, versículo 17: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen lentamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados, ¿verdad? Está hablando de Babilonia. Entonces, Egipto está debilitado, ¿verdad? No va a lograr enfrentarse a Siria. Lo hemos visto a través de la historia que ya hemos visto en los primeros 40 capítulos. Egipto va a cobrar por ayudarlos y finalmente no va a poderlos ayudar porque está debilitado. Y Babilonia, una vez que cumple el propósito que el Señor ha establecido, que se lleve a su pueblo a la cautividad por 70 años, va a ser como un pabilo que humeare, algo débil, algo que no tiene fuerza. La imagen de ambos, ¿verdad?, es el de una caña débil o debilitada y la de un pabilo que se está acabando de consumir. Un pabilo, lo que es lo que prende la flamita en una vela, ese es el pabilito, ¿verdad? Y cuando un pabilo humea, pues ya se apagó su flama, ya no va a dar más luz. Ambas figuras expresan debilidad, impotencia, fragilidad, inutilidad, ¿verdad? El siervo de Jehová dice aquí que no va a quebrar la caña cascada ni va a apagar al pabilo que humeare. Es decir, por muy débiles que los vea, aunque hayan sido sus enemigos en otro tiempo, el Señor les da oportunidad. Y aunque antes hayan vivido muertos en sus delitos y pecados, cuando este siervo se manifiesta, va a dar oportunidad a todos ellos. El siervo de Jehová no destruirá a los oprimidos, a los débiles, sino que va a ser compasivo con ellos. Dios considera a todos los desvalidos, a los desprotegidos, como merecedores de su compasión y como los que más justicia necesitan. Obviamente, quien insista en oponerse al Señor no puede recibir esa misericordia. Son aquellos que, como veremos en el versículo 6 del capítulo 42, entran en pacto con Él. Aquellos que manifiestan un arrepentimiento verdadero. Su verdad será lo que impere, lo que gobierne, en favor de los que han recibido injusticias y que ahora entran en ese pacto. 42.6, lo vamos a explicar la siguiente vez. Y noten, es lo más importante de la forma en la que Él va a traer justicia. Dice ahí en la parte final de nuestro versículo 3, por medio de la verdad traerá justicia. La verdad de Dios será lo que establezca la justicia. ¿Cómo podemos establecer justicia hoy si estableciéramos la verdad de Dios como tal? La Biblia de las Américas dice, con fidelidad traerá justicia. La fidelidad, obviamente, a su verdad. Vamos al Salmo 96.13. Salmo 96.13. Dice en el Salmo 96.13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia
y a los pueblos con su verdad. Nuevamente, este siervo lo va a hacer con la verdad de Dios. Va a aplicar solamente la palabra de Dios. Y esto marca un contraste total con los monarcas de la tierra que tienen que hacer su justicia o establecer su justicia con una mano autoritativa, con fuerzas militares, usando a las fuerzas del orden para mostrarse agresivas. Y la mayor parte de las veces cuando un ejército se está manifestando con todo su poder, cuando alguna de las fuerzas del orden se manifiestan con todo su poder, pues lo que menos tienen a veces es que actúen por compasión, por la simple y sencilla razón que no pueden distinguir entre el amigo y el enemigo, ¿verdad? En aquel tiempo, si iba un ejército, tomaba posesión de algún pueblo, ¿verdad? Los dominaba. Cuando ya los tenían cautivos, pues no sabían quién de ellos iba a intentar ir en contra del ejército. Entonces tenían que ser, más bien lo que les tenía que hacer falta era la compasión. Ellos tenían que actuar simple y sencillamente para someter a la gente. ¿A quién podían ellos distinguir que dijeran, este es el que se va a rebelar y este no? Bueno, tenían que mostrarse superiores y cumplir con la tarea de la conquista de ese pueblo. Sus propósitos de conquista eran lo más importante. Sin embargo, muchas veces se cansaban de hacerlo. Muchas veces a los reyes se les acababa el dinero. Ya no tenían cómo seguir la guerra. Otras veces sus mismos ejércitos se rebelaban, a lo mejor por causa de algún jefe militar. Se cansaba el rey, se cansaba el mismo ejército, porque a veces cuando el rey no tenía para darles un salario, les decía, bueno, pues se van a quedar con los despojos, y si avanzaban a lo mejor sobre pueblos y eran pueblos pobres, no había despojos. Entonces se tenían que cansar a veces y tenían que pues desistir de las batallas, de las guerras. Un rey sin dinero no podía continuar la guerra. Un rey sin sucesor era como cortar ya a la generación siguiente. Dios, ¿verdad? Su siervo, quieren que la gente aprenda a hacer justicia. Vamos a Isaías, pero en su capítulo 1, y vean ustedes lo que el Señor nos dijo acerca del pueblo, cuál era la intención de él con su pueblo. En el versículo 16, Isaías 1:16 dice lo siguiente, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En efecto, ellos como nación tenían que aprender a hacer esto. En los versículos anteriores y siguientes, en ese mismo capítulo, se muestra cómo estaban agraviando a los necesitados, cómo la justicia solamente salía en favor de los que tenían dinero. Bueno, nada nos extraña del mundo actual. Y esto es muy interesante porque así como el Señor quiere que su pueblo Israel haga justicia, quiere que se acostumbre a ese momento cuando aparezca el siervo. En efecto, ellos como nación, pero nosotros también en lo personal debemos acostumbrarnos a hacer justicia. Y ojo, tenemos el poder del Espíritu Santo. Este siervo no se va a cansar como los monarcas de la tierra en su intento por ser justos. Es completamente seguro que este siervo establecerá su justicia sobre la tierra, y esto, como ya les dije, nos apunta al reino milenial que será cuando se establezca. Dice en nuestro versículo 4, regresemos ahí a Isaías 42, en su versículo 4. Dice Isaías 42, versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Recuerdan cómo nos dijo ahí en el 3, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Cascada y desmayará tienen la misma raíz verbal. Humeare y se cansará también tienen la misma raíz verbal. Es decir, que el Señor aplicó una forma verbal a los débiles, a los que desfallecen, y nos dice, el siervo no va a padecer
de ese tipo de circunstancias de cansancio o de desfallecer, como podría suceder con cualquier ser creado. Cualquier ser humano se cansa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Se acuerdan que eso nos dijo en el 40:31? Levantarán alas como las águilas. ¿Por qué puede vencer? ¿Por qué puede establecer la justicia por medio de la verdad? ¿Qué es lo que no le permite cansarse o desfallecer cuando el hombre está de necio y no quiere someterse a la palabra de Dios? El hombre está de necio y cuando tiene la capacidad de ser injusto, lo es. ¿Por qué este siervo no va a hacer esto? Por lo que nos dijo en el 42:1. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Tiene al espíritu de Jehová que da el poder para cumplir con todo lo que el Padre le ha mandado. Puede insistir, esperar y esperar y esperar para que la justicia sea establecida. El espíritu de Jehová le da ese poder. No pierdan de vista la Trinidad. Este siervo es Jesucristo, es Dios Hijo, y Él tiene ese poder. Pero vayamos a Efesios 1, porque es un pasaje muy interesante. Efesios 1 dice lo siguiente, Efesios 1 en su versículo 19. Dice ahí en Efesios 1:19, me gustaría leerles desde más atrás, pero bueno, por aras del tiempo vamos a quedarnos ahí, y dice en Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo ora, si leen ustedes el contexto, para que seamos capaces de comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y fíjense lo que dice, la operación del poder de su fuerza es el Espíritu Santo. Pero vean cómo dice el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esa misma fuerza que operó en Cristo para resucitarlo, la tenemos nosotros en el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no somos el siervo de Jehová, no somos Jesucristo, pero tenemos el mismo Espíritu. Esto es impresionante, hermanos, porque no tenemos nosotros pretexto. Esto es reconfortante. ¿Sabes por qué a veces no tenemos el poder de obedecer? Porque tenemos apagado al Espíritu Santo. No hacemos que abunde la palabra de Dios en nuestra mente. No tenemos ese poder que nos hace desear leer la palabra, no tenemos ese poder que nos hace desear obedecer a Dios, sino que hasta le andamos buscando. Es que mira, por acá hay otras corrientes y aquí hay otra persona y aquí hay alguien que dice que no a esto y tú dices que sí, y aquí hay alguien que dice que sí a esto y tú dices que no. No estamos hablando de algo mágico, de algo místico, de algo secreto. Es simple y sencillamente el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega la llenura del Espíritu Santo? Cuando la palabra de Dios abunda en nuestra mente. Dice el mismo apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué el siervo no se cansa ni desmaya? Porque tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo es que tú vas a lograr no cansarte ni desmayar? Cuando entiendas ese poder del Espíritu Santo que hay en ti. ¿Tienes este poder? Pregunto, ¿lo tienes? ¿Usas este poder? ¿Lo tienes controlado en el sentido de que sabes cómo usarlo? ¿Tienes clara cuál es la ruta para la obediencia? ¿Sabes qué? Los que desean esta justicia deberán de correr y abrazar a los pies de Cristo y vivir una vida plena, para vivir una vida en abundancia, sabiendo que hay un galardón, hay un premio cruzando la meta final de la muerte. Allá está nuestra riqueza, y la llegada a la eternidad
significará esto. Esta es la esperanza que vale la pena vivir. Y mira cómo concluye ahí Isaías 42 en el versículo 4. Vamos a leerlo. Dice ahí en la parte final del 42:4, y las costas esperarán su ley. Las costas son las naciones que rodeaban el mar Mediterráneo. Dice que lo valorarán, van a esperar, van a tener esperanza en ello. No solo el pueblo de Israel, sino que también las naciones gentiles, es decir, ustedes y yo también. Las naciones que antes el Señor había dicho ahí en el 47 que son como nada y como menos que nada y lo que no es. Ahora esas naciones reconocen la verdad, reconocen la justicia del Creador que ha llegado a la tierra. Las naciones van a correr a él. Dice ahí, las costas esperarán tu ley. Estas costas cambian su forma de pensar ante la verdad de Dios. Serán capaces de notar que sus ídolos, que todo aquello en donde ponen esperanza no sirve de nada, sino solamente en la esperanza de Dios. Tenemos el poder para vivir haciendo justicia. Aprendamos a hacer la justicia, que esa sea nuestra meta diaria. Debemos hacer justicia y lo podemos hacer, lo debemos hacer porque tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. El siervo se manifestará y más vale que estemos acostumbrados a hacer justicia, porque esa justicia la vamos a vivir por los siglos de los siglos. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por lo que nos haces ver a través de tu palabra. Te agradecemos, Señor, que pues somos capaces de ver lo que ella dice, aprenderlo y ponerlo por obra, y haz que este sea nuestro estandarte. Queremos vivir haciendo justicia, que todas nuestras acciones sean justas, que todos aquellos que nos rodean vean que actuamos en justicia para tu honra y para tu gloria. Padre, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.